En esta grabación quisiera dejarles algunos aspectos metodológicos que estuve rescatando de nuestra evaluación parcial. Me habían dicho que falta fijar un poco estas ideas del formato. Entonces, en eso vamos a dedicarnos en esta grabación. Y para ello les traigo hoy dos páginas. Estuve escaneando dos páginas del libro que es de la guía de elaboración de trabajos de culminación de carrera, el cual sabemos que solamente es un material impreso, pero en este caso les quiero compartir y mencionarles cuáles son las guías generales que tenemos en este material. En principio nos habla de los idiomas en los que puede redactarse el trabajo, en tres idiomas oficiales del Mercosur, que son el español, portugués y guaraní. Entonces, si alguno de los alumnos quisiera presentar el trabajo en guaraní o tal vez en portugués inclusive, eso está totalmente habilitado para que puedan tener en cuenta esa observación. Después de eso pasamos al tamaño de hoja. El tamaño de hoja es el A4. Los márgenes, que es el siguiente. ¿Qué son los márgenes? Los márgenes son los espacios que tenemos en los costados, en la parte inferior y superior de la hoja. Todos los lados deben de tener un margen de 2,54 centímetros cada lado, excepto el lado izquierdo que puede tener 3,54. Esto previendo la encuadernación. ¿Qué pasa? Que ahora la universidad, desde que se vino la pandemia también y se empezó a digitalizar casi todos los procesos, entonces la universidad ahora ya no exige la encuadernación del trabajo de culminación, sino que se presenta en formato PDF. Entonces, en este caso, de igual manera, se puede dejar el margen de 3,54 en el lado izquierdo, pero ya sin la obligatoriedad de encuadernar el trabajo, ni tampoco imprimirlo por consecuencia, ¿verdad? Bueno, en el siguiente punto tenemos tipos y tamaños de letra. El material nos cita que el tamaño de letra para todo el escrito debe de ser de 12 y pudiendo aumentar esto en la portada y en la carátula interna. Más adelante vamos a identificar que vamos a tener una portada principal y luego una portada o carátula interna. Entonces, en esas dos páginas se pueden aumentar el tamaño de letra. Después, el manual de la APA no especifica ningún tipo o un tipo único de fuente, pero menciona algunos de preferencia. Entonces, entre estos ustedes pueden elegir. Menciona el Calibri, el Arial, Lúcida, Times New Roman, Georgia, después otros más que aquí cita. Entonces, entre estos, no precisamente el Arial tradicional que se suele utilizar, se puede optar solamente por ese. Pueden ustedes elegir cuál es el tipo de letra de su preferencia. Los tipos de letra Times New Roman y Calibri, por ejemplo, quedan muy bien en apariencia y en diseño para los trabajos de investigación. Lo mismo también con el Lúcida. Entonces, cuestión de que prueben un poco esos tipos de letra. ¿Qué pasa? Si ustedes eligen un tipo de letra Calibri, todo el trabajo debe de estar con ese tipo de letra. Se debe de unificar. Entonces, lo mismo resulta ser más fácil unificar también el tamaño de letra para la portada interna y la portada principal. Entonces, de una se puede seleccionar el trabajo y definir el tamaño y el tipo de letra. No, eso no se puede realizar de esa forma cuando la carátula es de tamaño diferente. Solamente por parte se tiene que ir eligiendo, en ese caso. Bueno, en el siguiente punto, la extensión de los trabajos. Los trabajos de culminación de carrera deben mantener una extensión aproximada de entre 50 a 80 páginas. Esto ustedes sabemos
que cuando hablamos de un proyecto de inversión es fácilmente alcanzable las 80 páginas. Entonces, no preocuparse de que el trabajo se extienda de más. El trabajo tiene que tener la extensión que realmente requiere. Entonces, si en 50 páginas logro demostrar todo el trabajo de los 4 estudios, entonces con eso ya se puede presentar. No necesariamente que deba de superar las 80 páginas. Bueno, se permite también que los trabajos de maestría puedan aumentar hasta 150 páginas, pero en este caso nosotros nos enfocamos al trabajo de grado. Ustedes van a estar culminando una carrera de grado. El siguiente punto, el espaciado. ¿Qué es el espaciado? El espaciado es ese espacio, valga la redundancia, que existe entre cada línea, entre una línea y la otra, entre una oración y la otra oración. Entonces, en todo el texto, en todo el trabajo, se tiene que utilizar el espaciado de 1,5. Yo les voy a mostrar seguidamente después cómo es esto en la configuración de Word. No importa la versión de Word que ustedes tengan, entonces todas tienen la opción de formateo. Bueno, este interlineado debe de ser incluido también para la página titular, para los títulos, para los encabezados, para la tabla de contenido, que es el índice, para la lista de figuras, de tablas, las abreviaciones. Todo el trabajo debe de contener este espaciado, que es el 1,5. Avanzamos en la siguiente. Después el material nos habla de que en la página titular donde aparecen espacios adicionales entre sus diferentes componentes, se aceptan excepciones en esos casos cambiar, ¿verdad? Entonces, sabemos que son pocas las excepciones. En el cuerpo de las figuras, donde puede usarse espaciado simple, cuando hay figuras que requieran también de textos. Ahí en esos casos sí se pueden. En el siguiente punto habla de la sangría, y esto es lo que yo les estuve observando también a aquellos que se les había pasado este detalle. En todo el texto se utiliza la sangría de primera línea. Cuando se selecciona en el procesador de texto, entonces con un clic derecho se puede ingresar en párrafo y optar por la opción de sangría de primera línea. O también se puede hacer usando el tabulador, la tecla de tabulación. Eso también se puede aplicar, que es mucho más rápido. Se puede configurar esta clase de sangría desde la correspondiente función del procesador de texto, como ya les decía. Bueno, después el siguiente punto es la alineación. La alineación del texto anteriormente se utilizaba justificada completamente. Ahora se utiliza alineación izquierda. Entonces todo el texto tiene que quedar con la alineación izquierda y se deja el margen derecho sin alinear. No se debe usar la alineación justificada. Eso tengan en cuenta, porque antes la gente que está acostumbrada a elaborar trabajos desde años anteriores se utilizaba justificado, pero ahora ya no. Entonces, esa también es la salvedad que tenemos en nuestra guía de elaboración. Y por último, en las guías generales tenemos numeración de páginas. Las páginas pretextuales llevan números romanos y a partir de la portada se utilizan números arábigos. Los números romanos, en nuestro caso de proyecto de inversión, van a ir a partir de la portada principal, que sabemos no lleva numeración la portada principal, pero se cuenta desde ese. Entonces, el siguiente podría ser la constancia de aprobación del tutor, podría ser derecho de autor, la siguiente página. Esas páginas ya llevan números romanos. Sería número 2 romano, número 3 romano.
después sería el agradecimiento, la dedicatoria, llevaría el número 3, 4 en números romanos. Y a partir de la portada interna se colocan números arábigos. Los números arábigos son los que nosotros acostumbramos a utilizar normalmente. Y a partir de allí también ya se coloca la cornisa. La cornisa sabemos que va en la parte del encabezado de la hoja. Entonces ahí se ingresa cornisa, pero no se escribe la palabra cornisa, solamente se pone el tema central del trabajo. Por ejemplo, comercialización de electrodomésticos. Entonces solamente eso iría en cornisa. Comercialización de electrodomésticos. Y el número de la página. Entonces ese detalle es lo que deben de cuidar. Ahora pasamos entonces a hacer una pequeña práctica en nuestra hoja de procesador de texto. Tenemos aquí un Word que ya estuve abriendo. Vamos a configurar, cosa que ya habíamos hecho en clases anteriores, pero para dar un pequeño repaso, tenemos en diseño la pestaña, después tenemos disposición, después referencia. Ya habíamos repasado un poquitito, pero vamos a volver a hacerlo. En disposición de página, aquí tenemos la primera opción que es márgenes. Entonces recurrimos a márgenes, vamos hasta el último y elegimos márgenes personalizados. Entonces aquí tengo 2,5 y sabemos que es 2,54 para cada lado y vamos modificando. El costado izquierdo nos decía que era 1 centímetro más, entonces sería 3,5 o 3,54 que también daría lo mismo. La orientación es vertical y le damos a aceptar. Luego de configurar márgenes, pasamos al tamaño de la hoja. Tenemos aquí las opciones y vamos a elegir a 4, que ya está. Muy bien. Después, la otra configuración que tenemos que hacer es cuando vamos escribiendo el título, introducción. Este es otro detalle que es importante, justamente por error escribí en mayúscula, pero hay trabajos que estuve viendo, tienen subtítulos en mayúscula. Los subtítulos deben de ir como oración. Entonces, ¿cómo es una oración? Una oración solamente al inicio lleva la palabra, la letra en mayúscula. Entonces, mantener de esa forma también el texto. Bueno. La comercialización, vamos a probar. Electrodomésticos. La ciudad ha ido creciendo con el paso de los años. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, estas son dos líneas pequeñas que son para prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar y después de seleccionar pasamos en esta opción de raya de espacio entre líneas. Este es el interlineado. Entonces ahí vamos a elegir 1,5. Lo mismo para el texto, para el subtítulo. Entonces elegimos completamente y ahí marcamos 1,5. Ese es el interlineado, ese espacio que queda acá entre esta oración y la de abajo. Bueno, la otra cuestión es la sangría que les estuve comentando. ¿Cómo hacemos para ingresar la sangría en cada texto? Una vez que ustedes terminan su texto, pueden seleccionar, hacer clic derecho y dirigirse a párrafo. Párrafo y acá te dice sangría y ustedes eligen, acá da las opciones especial y elegimos primera línea. Primera línea, ¿cuánto es su espacio? Es 1,25, entonces acá ya nos da.
No hay necesidad de memorizarlo, pero sí es importante saber dónde se ubica. Bueno, damos a aceptar y ahí ya tenemos la sangría correspondiente. Entonces, ¿qué más faltaría para este texto? Hasta ahí, hasta esta prueba. Faltaría seleccionar y cambiar el tamaño de letra a 12. Estaba en 11. El tipo de letra Calibri es uno de los tipos de letra que están permitidos, entonces puedo utilizar. En el caso de que mi subtítulo corresponda a introducción, entonces falta que esté en negrita y falta que esté situado con uno de los estilos. Recuerdan que esa parte sí ya habíamos dado también de modificar el estilo para que el índice pueda ser automático. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, otra duda que había surgido eran los niveles de título. Aspectos teóricos va a ser nuestro siguiente título. En aspectos teóricos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos definiendo puntos que son parte de nuestros estudios. Por ejemplo, en el estudio de mercado definimos la demanda. La demanda es tal cosa. Vamos definiendo de acuerdo a un autor. Después definimos tipos de demanda, por ejemplo. Y ahí mencionamos demanda satisfecha, demanda insatisfecha. Y cada uno con su explicación. Supongamos que aquí van a estar textos largos. Bueno, tenemos entonces que nuestro material, a ver, por aquí hice una captura también. Nuestra guía de elaboración de trabajos de culminación nos dice que estos son los niveles de título que tenemos que tener en cuenta. Tenemos 5 niveles de título. El primer nivel, ¿cómo yo voy a reconocer cuál es el primer nivel? Para eso tenemos que fijarnos siempre en nuestra estructura del trabajo. La estructura del trabajo que tenemos, que al inicio del módulo ya habíamos visto, es ese el que nos guía a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a mirar de vuelta cuáles son esos componentes que tenemos que tener en cuenta. A ver, aquí. Estructura del trabajo. De este pueden guiarse para poder identificar cuáles son los niveles de cada título. En principio, entonces, tenemos que la introducción del proyecto está en primer lugar. Entonces, ¿a qué nivel de título corresponde? Corresponde al nivel 1. Al nivel 1. Y en el nivel 1 nos dice encabezado centrado con negrita. Encabezado centrado con negrita. Pasamos a hacer eso. Entonces, sabemos que la primera introducción es el título del trabajo. Creación de una empresa comercializadora de electrodomésticos. Bueno, me dice que mi primer nivel de título debe estar centrado. Voy a seleccionar y le doy centrado. ¿Y qué más me dice? Centrado y con negrita. Entonces ya tengo las dos características que me pide. Después dice, el texto empieza en un nuevo párrafo con sangría de primera línea. Entonces, en el caso de que yo tenga texto abajo, que es así mismo, este es mi texto que le sigue, empieza con sangría de primera línea. Y efectivamente es así. Muy bien. Ese es un primer ejemplo entonces del primer nivel de título. ¿Qué le sigue?
Le sigue problema, que está aquí de costadito. Entonces, problema sería de nivel 1 también. Perdón, problema le sigue. Problema está en nivel 2. Tenemos el seguimiento de la introducción del proyecto. Entonces sería del nivel 2 y estaría de esta forma. Encabezado alineado a la izquierda con negrita, dice. Entonces, nos fijamos, aquí sería problema y tiene que estar con negrita y alineado a la izquierda. Entonces, acá tenemos ya nuestro subtítulo del segundo nivel. Después menciona, el texto empieza en un nuevo párrafo con sangría de primera línea. De igual manera, entonces, si hay texto abajo, debe de estar con este tipo de sangría. Vamos a hacer un seguimiento de esta manera. Después del problema, tenemos planteamiento del problema de limitación. Ese sería nivel 3. ¿Por qué? Porque está debajo de este. Entonces mi nivel 3 nos dice, encabezado alineado a la izquierda con negrita y cursiva. Entonces vamos a hacer planteamiento del problema, delimitación. Planteamiento del problema, punto delimitación. Tiene que estar alineado a la izquierda en negrita y en cursiva. Entonces ahí ya tenemos. Muy bien. Si se volviera a subdividir mi planteamiento de problema, entonces ese nivel ya sería del nivel 4. Y ahí mi nivel 4 dice, tiene que estar encabezado con sangría negrita y debe de llevar un punto. Sería de esta forma, encabezado con sangría negrita y un punto. Este ejemplo, pero sin la cursiva y con un punto al final. Y cuando lleva un punto al final, el texto empieza en la misma línea. Bueno, la situación problemática, vamos a ir hablando. Detectada en la población es, y se va desarrollando. Así, de esta manera. Entonces, de esta forma uno va desarrollando los niveles de título en el orden en el que se establece. Inicialmente, entonces, el subtítulo principal es el del nivel 1. Lo mismo pasa con el estudio, con cada estudio que va a iniciar después. Recordamos los estudios que vamos a tener. Primero, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y económico. Esos cuatro van a ir como subtítulos de nivel 1. Después los que le sigan, las divisiones que están dentro de cada uno son de nivel 2. Si vuelve a subdividirse, ahí ya es de nivel 3. Lo mismo el caso que les planteaba cuando ustedes traen una definición de un concepto y después ese concepto se divide otra vez en una clasificación o en tipos. Entonces ahí ya se va dividiendo los niveles. Es de esa forma para que uno pueda identificar a qué nivel corresponde. Se deben de guiar entonces por esta estructura de trabajo y por la imagen de niveles de título. Bueno, excelente. Espero que con esto en la parte metodológica podamos finiquitar porque son detalles que van quedando y nos falta pulir, pero ya algunos ya están manejando con las correcciones que estuvimos haciendo, entonces algunos ya estaban habituados a agregar la sangría, por ejemplo. Bueno, aquí nos quedamos.
También otro punto que quería volver a repasar con ustedes, que estos materiales yo les subí, les alcé, están disponibles en el curso, en la plataforma, entonces es importante cuando ustedes están trabajando en grupo ir mirando, porque cada diapositiva o cada PDF tiene unos ejemplos de objetivos inclusive. La importancia de que los objetivos estén bien planteados es realmente relevante en estos trabajos. Entonces tengan en consideración eso y a los que les falta pulir para que puedan mejorar en sus objetivos. La coincidencia de las preguntas con los objetivos. Habíamos avanzado en nuestro estudio de mercado y nos quedamos ya concluyendo, después de haber pasado la operacionalización de variable, que me gustó ver los trabajos porque cada uno contemplaba realmente cuáles eran las definiciones que tenían en su aspecto teórico. Los que tienen pendiente de desarrollar su aspecto teórico, entonces ya saben, todo lo que está en ese apartado se resume en esta tabla. Solamente es eso. Después también en la metodología, tener en cuenta cuáles son los que habíamos conversado, nuestro enfoque, nuestro nivel, y nos quedamos en el procesamiento de datos. En el procesamiento de datos, en la parte metodológica, ¿qué es lo que hacíamos? Mencionar cómo se van a procesar los datos. Y después, recién en el desarrollo, se realiza el procesamiento en sí. Aquí tenemos el desarrollo del estudio de mercado, que es también un subtítulo, considerar para su nivel. El primer punto del desarrollo del mercado, del estudio de mercado, es hablar, describir el producto o servicio que se va a ofrecer. Algunos ya cumplieron con ese punto, entonces para los que necesitan pulir esa parte, tengan en cuenta que debe ser lo más detallado posible, que no se preste a confusiones y que no se preste también a posibles cuestionamientos. Luego de hablar del producto o servicio que se va a ofrecer o que se pretende ofrecer, tener también en cuenta siempre futurizar. Nosotros estamos proyectando abrir en algún momento o vender esta idea de negocio. No, no es en presente. Futurizar y hablar, escribir, narrar siempre en tercera persona. Después, el siguiente paso que se estuvo haciendo es el ambiente económico, hablar de los componentes y también demostrar en algunas tablas. Y después de eso, presentar los resultados de la aplicación de la encuesta. Para los que ya pudieron aplicar, entonces ya el resultado de eso es lo que se plasma en este apartado. El subtítulo que se coloca es presentación e interpretación de resultados y se colocan las encuestas, la pregunta con una tabla donde estén ubicadas las opciones de respuesta. Esa tabla se pone cuál es la frecuencia que se respondió. Hubo 100 personas que dijeron que sí, hubo 200 personas que dijeron que no, en una tabla. Después de eso se coloca un gráfico circular o de barras, eh, de acuerdo al que se acomode con la pregunta realizada. Una vez que se obtengan los resultados de la encuesta, vamos a hacer el análisis de la demanda, de la oferta, del precio y del sistema comercial. ¿En qué consiste esta parte? Consiste en resumir los principales resultados acerca de la demanda, todas las preguntas que fueron relacionadas a la demanda para poder determinar la demanda insatisfecha y el mercado meta. Entonces aquí se debe de reflejar y se tiene que establecer cuál es la cantidad, el porcentaje de demanda insatisfecha y de mercado meta. Este es de suma importancia para después poder presupuestar de acuerdo a esto. Entonces, de acuerdo a esto se va a ir haciendo los presupuestos en adelante. También principales resultados de acuerdo a la oferta. Nosotros preguntamos, ustedes preguntaron en sus encuestas qué tal, cómo percibe la gente la situación actual de los competidores. Eso es lo que se va a resumir.
Se va a resumir cómo, poniendo cuál es el porcentaje de personas que demostraron su conformidad con la competencia, sin necesidad de que también en este análisis se vuelva a repetir totalmente lo que se puso ya en el cuestionario. Tiene que ser un resumen, un análisis propiamente. Y lo mismo hacer con el precio y con el sistema comercial. Mencionar cuáles son las estrategias comerciales mayormente utilizadas por la competencia, porque es eso lo que estuvimos preguntando en nuestras encuestas. Y por último, para cerrar nuestro estudio de mercado, realizamos una conclusión y recomendación. ¿Cómo va a ser la conclusión? La conclusión tiene que ser responder cada uno de los objetivos. 4 objetivos específicos nos trazamos al inicio de nuestro estudio de mercado. Atender bien, responder solo esos 4 objetivos específicos de este estudio, no así los primeros objetivos que nos trazamos que fueron del proyecto en general. Los objetivos específicos del estudio de mercado, repito esa parte. Y también el objetivo general del estudio de mercado. Esos objetivos eran relacionados a la oferta, a la demanda, al precio y a la comercialización. Y vamos a dar una respuesta a cada uno de esos. Entonces la conclusión por consecuencia suele ser un poco extensa. No se preocupen por eso. Y al final, realizar unas recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar? Podemos recomendar las estrategias de comercialización que nos parece van a ser más adecuadas para el negocio que estamos queriendo implementar. También podemos recomendar realizar otro estudio de mercado que sea un poco más profundo o a otra muestra. Se puede hacer varias recomendaciones de acuerdo al resultado que ustedes obtengan. También se puede recomendar profundizar la investigación con otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el proyectista, ustedes como proyectistas, dejen su recomendación para que tenga también ese tinte personal, para cerrar con esto. Y con esto cerramos la primera parte, el primer estudio de nuestro proyecto de inversión. Vamos a ir avanzando ya en nuestra siguiente explicación con el estudio técnico, que es lo que a continuación vamos a tener. Muchísimas gracias y vamos a avanzar.